comience la grabación. Bien, entonces, el día de hoy, como les comenté, vamos a hacer algunos ejercicios más de la distribución de Poisson para que no haya dudas. Bueno, ya hemos hablado sobre las características de esta distribución y su amplia aplicación en ciencias ambientales, especialmente porque en el caso del clima, ¿no? Del clima, tenemos varios eventos que son justamente eventos raros, eventos que tienen pocas probabilidades de ocurrencia, ¿no? Como terremotos, incendios, etcétera. Entonces, y ese tipo de sucesos lo podemos modelar a través de una distribución de Poisson, ¿no? Que tiene como características también, eso ya habíamos mencionado en una anterior clase, primero, que su probabilidad de ocurrencia es sumamente bajísima, esa es una característica fundamental. Lo otro es que nosotros vamos a conocer los primeros valores que va a tomar la variable aleatoria, comenzando en cero, pero no sabemos realmente hasta dónde, ¿no? Hasta dónde va a abarcar el espacio muestral. Entonces, esa también es otra característica de esta distribución. Bien, entonces vamos a compartir acá. Vamos a compartir la pantalla. Bien, entonces ahora aquí está, no sé si pueden ver ya esto, el ejercicio, hola. En Excel lo pueden visualizar ya, el ejercicio. Sí, sí. Bien, entonces estamos hablando, es un ejercicio que hemos sacado del libro, dice un periódico, un periódico de Estados Unidos, reporta, dice que en un lugar de California, ¿no? En Estados Unidos, está considerada como la capital del mundo en cuanto a temblores de tierra, debido a que está situada encima de la falla de San Andrés, ¿no? Esta es una parte geológica, un problema geológico que hay en el lugar, y debido a ese problema geológico, entonces, se considera que tenemos posibilidades de que haya los temblores, ¿no? Aunque indudablemente la presencia de este suceso, que es la presencia de un temblor, tiene una probabilidad baja, pero sí es un lugar donde se presenta este suceso, ¿no? Que es totalmente raro. Ahora, desde 1857, dice, Parkfield ha tenido temblores de tierra con un promedio de 1 cada 28 años. Entonces, fíjense, nosotros el valor de lambda, que es el parámetro de esta distribución, la vamos a obtener, habíamos indicado anteriormente, de registros anteriores, ¿no? En este caso se tiene un registro de hace muchísimos años, y entonces ahí el registro nos dice que en promedio, se tiene un valor de lambda, ¿no? O una probabilidad de ocurrencia de un terremoto cada 22 años de tiempo. Entonces acá nuestra variable está en función a un tiempo, ¿no? Y ese tiempo, para este caso, es igual a 22, a un lapso de tiempo de 22 años, ¿no? Bien, entonces, antes de irnos a los incisos, vamos a analizar el contexto, ¿no? Y para esto siempre es importante indicar cuál es la variable, ¿no? La variable aleatoria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variable aleatoria discreta? Porque estamos en las variables aleatorias discretas, ¿no? Entonces, acá, como es una variable aleatoria discreta y de conteo, siempre va a comenzar el nombre con número, ¿no? Es el número en este caso es el número de temblores, ¿no? Entonces, la variable aleatoria discreta es el número de temblores en una ciudad, ¿no? El número de temblores, ¿no? En función a un tiempo, ¿no? Entonces, el número de temblores en función a un tiempo dado en este caso en años, ¿no? En años.
Bien, entonces, esa sería nuestra variable aleatoria, ¿no? Bueno, para este primer caso sería en un tiempo de años, y acá sería, podemos poner, primeramente vamos a analizar para un tiempo de 22 años, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la variable caracterizada, es el número de temblores en función a un tiempo dado, ¿no? En este caso en años, ¿no? Ahora, ese periodo de 22 años se refiere más que todo al parámetro de lambda, porque eso lo podemos convertir a otro tiempo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a preguntar lo siguiente: ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es el parámetro de la distribución? ¿No? ¿Cuál será el parámetro de la distribución? Entonces, el parámetro, hemos dicho que para nosotros es lambda, y lambda es un promedio. Entonces, lambda, nosotros vamos a colocar acá, ¿no? Es el promedio de ocurrencia de ese evento en función a un tiempo. Entonces, acá el valor de lambda, vamos a insertar acá el valor de lambda. Entonces, a ver, creo que acá tenemos lambda. Bien, vamos a insertar acá el valor de lambda, el símbolo de lambda en realidad. Bien, entonces vamos a ingresar. Aquí tenemos matemáticas, letras griegas. Bueno, acá está lambda. Ese es el valor de lambda, entonces acá. Entonces, ese sería nuestro valor de lambda, y nos está diciendo que ese evento que existe, de que se presente un temblor, de que se dé un temblor, en promedio, entonces es importante también, en promedio, ese es un promedio, tiene que ser, lambda es un promedio, y eso es de 1 en 22 años, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro valor va a ser 1, acá, 1 en 22 años, ¿no? 1 en 22 años, bien, en promedio. Por lo tanto, este valor de lambda sería entonces, para un tiempo de 22 años, nosotros tendríamos entonces, vamos a copiar acá nuevamente, el valor de lambda, bien. Entonces, acá tendríamos, bueno, esto lo tengo que llevar más allá, ahí. Bien, entonces tendríamos en promedio, hemos dicho, igual 1 dividido entre 22, ¿no? Entonces, 1 dividido entre 22, ¿no? Si es 1 cada 22 años, entonces ahora vamos a tener, eso sería entonces el promedio de tener, ese sería el promedio, el promedio de tener, entonces, un terremoto en un tiempo de un año, porque estamos dividiéndonos entre los 22. Entonces, acá este sería nuestro valor, pero ese valor sería nuestro promedio por año, ¿no? Entonces, esto sería un tiempo en un año, porque hemos dividido 1 entre 22, ¿no? Bien, entonces acá tenemos ya, esa es la variable, ¿no? Esa es la variable que tenemos, nuestro parámetro, mejor dicho, ya hemos calculado, ¿no? Entonces, en promedio sería 0.045 temblores por año. Ese sería nuestro valor, nuestro parámetro, ¿no? Entonces, también aquí podemos poner, entonces, el valor sería el promedio sería entonces 0.045, ¿no? Temblores en un año, ¿no? Ahora, si nosotros queremos cambiar eso en otro tiempo, como por ejemplo aquí tenemos 50 años, nos piden, entonces nosotros podríamos indicar acá para un tiempo entonces de 50 años, ¿no? Para un tiempo de 50 años, nuestro valor de lambda entonces ahora sería, para un tiempo de 50 años, nuestro valor de lambda, acá vamos a copiar,
para un tiempo de 50 años, diferente al que estamos viendo, entonces nuestro valor de lambda sería igual. Si esto es en un tiempo de un año, entonces tendríamos que multiplicar por 50, ¿no? Entonces tendríamos ese valor ahí, ¿no? 2.27, ¿no? Fíjense, era 1 en 22 años, ahora van a ser, nuestro promedio es 2. Acá vamos a colocar, es 2.27 en 50 años. 50 años. Y así podemos cambiar al tiempo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, el parámetro de lambda puede estar definido en un año, ¿no? Para los 22 años es 1, ¿no? Y para los 50 años va a ser 2.27, ¿no? Entonces, acá también, si nosotros queremos, podemos colocar en un resumen lambda, ¿no? Lambda va a ser, y aquí vamos a colocar tiempo, ¿no? En un resumen. Entonces, lambda va a ser, por ejemplo, hemos dicho, ¿no? 0.045, eso es para un año, ¿no? Luego tenemos 1 para 22 años, ¿no? Luego tenemos 2.27 para 50 años, ¿no? Para 50 años. Entonces, esa sería la relación que nosotros haríamos entre lambda y el tiempo, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar ahí, ¿no? Entonces, esa es la relación, y esa relación podemos hacer entonces para 10 años, para 5 años, para la cantidad de años que nosotros queramos, ¿no? Bien, entonces, ese sería un análisis que primeramente hacemos, y luego ahora vamos a ir a ver los incisos. Dicen el inciso A, explicar por qué la distribución de Poisson sería, ¿no?, una buena selección para R. Bueno, R en este caso es la variable aleatoria, pero para nosotros, de lo que hemos visto en estadística, nosotros lo denotamos más como X, número de terremotos en un intervalo de tiempo dado, ¿no? Entonces, básicamente ustedes pueden ver ahí que la probabilidad es sumamente bajísima, ¿no? Es bajísima. Entonces vamos a tener que se dé, fíjense, un terremoto en un tiempo de 22 años, ¿no? En promedio. Entonces, considerando ese tiempo de 22 años y considerando ese evento que ha sido uno solo, entonces la probabilidad de ocurrencia es sumamente bajísimo. Entonces tenemos una probabilidad, si nosotros vamos por un año, sería 0.045. Entonces, nosotros en el inciso A, lo que tenemos que indicar es que la variable, acá la variable, entonces aquí tenemos la variable, que es el número, ¿no? Acá tenemos el número de terremotos en un intervalo de tiempo dado, la variable número de terremotos en un intervalo dado, ¿no? Entonces, la variable número de terremotos en un intervalo de tiempo dado, que puede ser un año, 22 años, 50 años, 100 años, etcétera. Entonces, tiene acá la variable número de terremotos en un intervalo de tiempo dado, ¿no? Entonces podemos decir, es un evento, es un evento raro, ¿no? Es un evento raro, ya que su probabilidad de ocurrencia es sumamente bajo, ¿no? Entonces, hemos dicho que nosotros tenemos que tomar en cuenta algunos sucesos o eventos que son raros y otros que son cotidianos,
¿no? Entonces puede ser que tengamos algún evento cotidiano que cada año, por ejemplo, se dé, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de, en algunos lugares, de una helada, ¿no? O de una sequía, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos del evento sequías extremas en el Chaco, eso cada año es un evento recurrente, ¿no? Entonces, lo contrario a un evento recurrente es un evento totalmente raro, ¿no? Entonces, esos eventos raros son los que vamos a modelar a través de la distribución de Poisson, ¿no? Bien, entonces podemos hacer eso ahí, ¿no? Y entonces ahora dice calcular la probabilidad acá de que cuando menos un terremoto de grandes magnitudes ocurra en los siguientes 20 años, ¿no? Cuando decimos cuando menos, eso también es importante. Cuando menos, estas palabras a veces nos puede causar problemas. Cuando dice cuando más, cuando menos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos cuando decimos cuando menos un terremoto? ¿No? Eso significa que es lo mismo que decir la probabilidad de que por lo menos ocurra un terremoto, ¿no? Puede ser un terremoto, dos terremotos, tres terremotos, etcétera. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder responder a todas estas preguntas, ¿no? A todas estas preguntas que tenemos ahí. Fíjense, el B y el C está hablando de un tiempo de 22 años, de 22 años. En cambio, el D y el E está hablando de un tiempo de 50 años. Entonces, nosotros, para el inciso B y C, nuestro lambda es igual a 1, es igual a 1. Y los incisos D y E, nuestro valor de lambda es de 2.27, ¿no? Bien, entonces, para responder todos los incisos, el B, el C, el D y el E, lo que tenemos que hacer es calcular las tablas de probabilidades. Entonces, acá, ¿no? Vamos a colocar X. Bueno, primeramente, acá vamos a colocar, bueno, tal vez más abajo, acá, para un tiempo de 22 años, ¿no? Para un tiempo de 22 años, entonces aquí tenemos el valor de X, la probabilidad de que X sea igual a X minúscula, que sería la probabilidad no acumulada, la probabilidad bruta, pero también vamos a tener acá la probabilidad acumulada, que sería, vamos a insertar el símbolo de menor o igual. Bien, aquí vamos a tener entonces menor igual a X. Bien, entonces eso es para 22 años. Acá ahora vamos a copiarnos lo mismo. Vamos a tener lo mismo, bueno, al lado. Pero este de acá, va a ser para un tiempo de 50 años. Entonces aquí estamos cambiando, vamos a tener 50 años, ¿no? Bien, entonces vamos calculando y vamos a hacer hasta valor. Hemos dicho que debido a que las probabilidades de ocurrencia son bajísimas, las mayores probabilidades se concentran para los valores que están cerca a cero, ¿no? Y en este caso vamos a hacer desde 0, 1 y vamos a hacer hasta 15, ¿no? Y vamos a ver también que hasta dónde son los valores representativos y hasta desde dónde ya no son muy representativos. Entonces acá vamos a tener los valores, ¿no? Vamos a centrar. Bien, centramos y vamos calculando ahora, ¿no? Bien, entonces acá nosotros vamos a basarnos en nuestros valores que tenemos. Entonces vamos a decir igual Poisson, ¿no? Poisson.dist, ¿no? ¿Para qué valor? Para el valor de 0, primeramente, coma. Ahora, ¿cuánto es la media en 22 años? Es un terremoto. Pero ese es como es un parámetro, lo tenemos que congelar con FNF4, queda congelado. Y luego, ¿queremos que sea acumulado? No, porque esa es la probabilidad bruta, por lo tanto, vamos a colocar falso. Bien, y entonces ahí tenemos esas probabilidades, ¿no? Todas las probabilidades de ocurrencia. Y ahora vamos a tener las probabilidades acumuladas.
igual Poisson. Entonces, Poisson.dist, ¿para qué valor? Para x igual a 0, 1, etcétera. Su media, y nuevamente nos vamos acá, nuestra media es 1, ¿no? Pero ese es el parámetro y por lo tanto lo tenemos que congelar, queda congelado. Y acá, sí, aquí sí queremos que la función de distribución acumulativa, por lo tanto acá sí colocamos verdadero, ¿no? Verdadero. Y entonces aquí tenemos las funciones y vamos a tener todas ellas. Bien, entonces aquí tenemos las funciones, fíjense, a partir de x igual a 4, fíjense, acá tenemos 1%, acá tenemos para x igual a 5, 0.3%, acá tenemos 0.05%, ¿no? Entonces ya aquí las probabilidades a partir de 5, 6 ya son sumamente bajísimas, y nosotros podríamos decir que hasta 4, más o menos las probabilidades representativas, porque esto es un 1%, 1.5%, pero y de ahí para valores más altos y ya las probabilidades cada vez van a ir aumentando con ceros, ¿no? Esa es una característica también de la distribución de Poisson. Bien, eso es para 22 años. Y ahora hacemos lo mismo, vamos a hacer lo mismo, pero para un tiempo de 50 años, ¿no? Porque ahí tenemos en las preguntas tiempos de 22 y de 50 años, ¿no? Bien, entonces vamos acá y vamos a colocar entonces igual Poisson.dist, hacemos lo mismo. ¿Para qué valor nos está pidiendo? Entonces, ¿cuál es el valor de x? Nuestro valor de x es ese. ¿Cuál es nuestra media? Nuestra media está refiriéndonos al valor de lambda para 50 años. Es ese 2.27. Entonces, eso lo tenemos que congelar porque es el parámetro de esta distribución. Y finalmente acá le decimos que esto es falso. Nosotros queremos la probabilidad bruta. Cerramos y tenemos entonces esta probabilidad. Y vamos a llenar eso para los 15 datos. Bien, ahora ya tenemos eso. Ahora nos vamos igual. Calculamos la probabilidad acumulativa para un tiempo de 50 años. Eso va a ser Poisson.dist. Poisson.dist. Y tenemos ¿para qué valor? Para 0. ¿Cuál es la media? La media para 50 años es 2.27. Entonces lo vamos a congelar. Ese es el parámetro para ese tiempo. Y aquí sí queremos que sea acumulativo. Entonces colocamos verdadero. Bien, y tenemos ahora entonces todas las probabilidades, las dos tablas para los dos tiempos, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a graficar, graficamos entonces, insertamos acá los datos, primeramente para 22 años, ¿no? Estamos graficando. Bien, entonces vamos a tener acá, vamos a tener seleccionar datos. Acá en el eje X tienen que estar los valores desde 0 hasta 15, ¿no? Bueno, ya están ahí y luego quitamos este X porque ya está en el eje X. Bien, aceptamos, tenemos eso ahí. Esta probabilidad acumulada que representa estos rectángulos, lo vamos a llevar al eje secundario de Y, ¿no? Está en el eje secundario de Y. Y además vamos a cambiar el tipo de gráfico, ¿no? Y vamos a colocar, bueno, ya tenemos más o menos establecido, ese es el tipo de gráfico que se adapta para las distribuciones. Bien, incorporamos entonces acá los títulos, ¿no? Entonces acá tenemos que tenemos entonces es el número de terremotos, es el número de terremotos en un tiempo de 22 años, ¿no? Entonces aquí tenemos la probabilidad bruta, probabilidad bruta, que sería todos los que son igual a 0, igual a 1, etcétera. Y tenemos acá la probabilidad acumulada, ¿no? Que serían los menores o iguales a 1, menores o iguales a 2, etcétera. Entonces aquí vamos a tener la probabilidad acumulada. Bien, entonces tenemos ahí las dos probabilidades y podemos indicar que acá estas son las probabilidades
probabilidades de ocurrencia del evento presencia de un terremoto, presencia de un terremoto, o presencia de terremotos, podemos decir la probabilidad del evento presencia de terremotos en 22 años. Bien, entonces ahí tenemos, bien, creo que está todo bueno, acá podemos colocar esto, que todos estén con un solo decimal, eso ya hemos explicado creo en la anterior clase también. Entonces vamos acá, número, le damos número, un solo decimal. Acá, a ver, vamos a colocar, es uno solo, ya está bien. Y aquí tenemos uno solo y aquí tenemos que colocar dos. Eso es por la escala simplemente. Dar formato y acá nos vamos igual a número. Bueno, y ahí sí lo dejamos con dos. Bien, entonces ya tenemos este es nuestro gráfico. Entonces, este va a ser nuestro gráfico de probabilidades para un tiempo de 22 años, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, en nuestro gráfico, que las mayores probabilidades de ocurrencia están concentrados, ¿dónde? Para valores de 0 y 1, ¿no? De que no ocurra ningún terremoto o de que ocurra un terremoto en ese tiempo de 22 años, esos son las mayores probabilidades de ocurrencia. En cambio, la probabilidad de que tengamos 2 terremotos es más o menos está entre 18%, 18.39%. Y entonces también podemos ver que acá, a partir de 4, como les decía, a partir de 4 ya es una línea recta. Eso significa que línea recta porque estas probabilidades de ocurrencia para estos valores son sumamente bajísimos, que no se suma nada, no se acumula nada en realidad. Bien, entonces eso tendríamos ahí. Y entonces vamos a responder a las siguientes preguntas. Dice, por ejemplo, la probabilidad de que cuando menos un terremoto, entonces, cuando menos un terremoto, entonces lo vamos a colocar acá. El inciso B es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1. Entonces vamos a colocar el inciso cuando decimos cuando menos es mayor o igual a 1. Y entonces, ¿cómo vamos a tener acá? Dice mayor o igual a 1. Entonces, todo lo que estoy coloreando acá va a ser mayor o igual a 1, ¿no? Mayor o igual a 1. Vamos a colorear. ¿Qué es lo que me queda? Lo único que me queda es ese valor, x igual a 0, ¿no? Entonces, lo único que me va a quedar ahí va a ser ese valor. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener entonces que la probabilidad, y eso lo vamos a colocar acá. Entonces, acá vamos a decir la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1, ¿no? Más la probabilidad de que X sea igual a 0, eso es igual a 1, ¿no? Eso es igual a 1. Entonces hay esa relación que ya hemos explicado también, de que la sumatoria de las probabilidades de todos los espacios muestrales en una función de densidad de probabilidades siempre tiene que ser igual a 1, ¿no? Entonces de acá vamos a despejar, ¿no? De acá estamos despejando la probabilidad de que sea X mayor o igual a 1, y esto entonces va a ser, ¿no? Lo vamos a tener acá igual a 1, ¿no? Menos la probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces aquí tenemos, esa sería la relación. Entonces la probabilidad de tener al menos un terremoto es igual a 1 menos la probabilidad de que X tome el valor de 0. Ahora eso colocamos acá y eso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X no tenga ningún terremoto, que sería 0,86, y entonces nuestro resultado, ¿no? Nuestro resultado va a ser, aquí podemos colocar también, cuántos decimales le podemos dar. Le podemos dar 3 decimales,
¿no? Y entonces acá vamos a decir, ¿no? Que este valor también estamos copiando ahí, ¿no? Bueno, vamos a copiar, estamos copiando, pegamos. Y entonces este valor, ¿no? Le vamos a cambiar de formato de celda y vamos a decir que no esté en porcentaje, ¿no? Solamente con con un decimal, bien, y entonces ahora sería, nuestra probabilidad sería 63.2%, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad. La probabilidad de que tengamos al menos un terremoto en un tiempo de 22 años es de 63.2%. Bien. Ahora nos vamos al inciso, ¿no? Calcular la probabilidad de que no habrá un terremoto de grandes magnitudes en los siguientes 22 años, ¿no? Redondear, dice, a las centésimas, que tenga entonces dos decimales. Entonces, eso está mucho más sencillo, ¿no? Es lo mismo la probabilidad de que X no haya terremotos, entonces X igual a 0, ¿no? Entonces, aquí tenemos, bueno, aquí vamos a colocar acá. Bien, entonces ahora nos vamos. Esto va a ser igual, entonces la probabilidad de que X sea igual a 0, ¿no? Entonces aquí tenemos, ese es nuestro valor, ¿no? Y ahora acá dice colocar en las centésimas, ¿no? Redondear lambda a las centésimas. Bueno, está redondeado en centésimas, lambda, ¿no? Entonces, acá su probabilidad, entonces sería nuevamente acá, vamos a dar formato de celda, número, le damos 3 decimales, ¿no? Y este valor lo vamos a copiar, lo vamos a pegar ahí, y ahora lo vamos a decir que no nos puede expresar en términos de porcentaje, ¿no? Solamente con un decimal. Y tenemos entonces que nuestra probabilidad es 36.8% de que no exista ningún terremoto durante un tiempo de 22 años, ¿no? Bien, entonces ya tenemos todo lo que es para un tiempo de 22 años, ¿no? También podemos hacer el gráfico para 50 años, ¿no? Entonces acá insertamos, ¿no? Insertamos y nos vamos acá, insertamos las barras. Bien, vamos a tener acá. Y entonces vamos a irnos un poco más hasta ahí. Bien, entonces vamos a tener seleccionar datos, seleccionamos en el eje X los valores desde 0 hasta 15, que son los que tienen que ir ahí, ¿no? Entonces, bien, ya están ahí, entonces de aquí quitamos X y vamos a tener entonces las dos probabilidades ahí, tanto la probabilidad bruta como la probabilidad acumulativa, ¿no? Lo siguiente que tenemos que hacer es llevar esta probabilidad acumulativa, que son estas barras plomas, al eje secundario, y ya está ahí. Y luego cambiamos tipo de gráfico, ¿no? Cambia tipo de gráfico, entonces vamos a tener este gráfico, aceptamos. Bien, y acá vamos a tener entonces títulos de eje, ¿no? Entonces, nosotros hemos dicho que acá, por ejemplo, es número de terremotos, acá, número de terremotos, en un tiempo, este es en un tiempo de 50 años. Entonces ahí tenemos el número de terremotos en un tiempo de 50 años, ¿no? Y acá también tenemos la probabilidad bruta. Tenemos la probabilidad acumulada. Probabilidad acumulada, ¿no? Y tenemos también, podemos colocar también para que no cambiemos con el anterior, ahí, me han puesto de título probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y entonces lo podemos llevar acá, lo mismo, solamente que acá vamos a cambiar, que esto no van a ser 22 años, sino acá son 50 años. Bien, entonces tenemos ahí, bien, vamos a ver si está Calibri 14, a ver, vamos a ver, creo que está muy
Solamente tiene que ser 14 para que sea igual. Bien, entonces ahí tendríamos, ¿no? Bueno, esto también tenemos que cambiar, dar formato al eje. Es simplemente dar acá número, hemos dicho 2 decimales. Y acá tenemos que colocar número, 2 decimales, está bien. Bien, y finalmente en el otro eje teníamos que darle un decimal, que sería este que está acá. Entonces le damos formato eje y le damos un decimal. El número. Entonces ya está todo eso. Entonces tenemos aquí también la otra gráfica, ¿no? De un tiempo de 50 años. Perdón, esto tiene que ir ahí. Entonces ahí tenemos los dos gráficos, ¿no? Bien, acá. ¿Qué podemos ver en un tiempo de 50 años y 22? Ahora ya no tenemos que las máximas probabilidades son para 0 y 1. Aquí ahora la máxima probabilidad es para el valor de 2, de tener 2 terremotos en este tiempo de 50 años. Luego le sigue, ¿no?, el evento de tener un terremoto en este tiempo de 50 años, luego el de que tengamos 3 terremotos. Entonces, las probabilidades se concentran para un tiempo de 50 años en que X, ¿no?, tome el valor de 1, de 2 y de 3, ¿no?, donde estarían concentradas las mayores probabilidades de ocurrencia. Entonces, la distribución de las probabilidades para los valores va a depender del tiempo, ¿no? Y eso lo hace justamente el valor de lambda. El lambda es el que está definiendo esta nueva distribución de las probabilidades, porque con este gráfico no nos olvidemos que acá lambda vale 1 y en este otro vale lambda 2.27, ¿no? Entonces, eso es importante que podamos considerar. Bien, ahora tenemos los incisos. Vayamos a los incisos. Dice, calcular la probabilidad de que ocurra cuando menos un gran terremoto en los 50 años. Estamos en el mismo problema de este inciso de acá, ¿no? Es lo mismo que tenemos, lo que teníamos para 22 años. Entonces, acá es lo mismo, solamente que ahora, acá esto va a ser para un tiempo de 50 años, ¿no? Entonces, vamos a tener nosotros, ¿no?, la probabilidad, dice, de que ocurra cuando menos un gran terremoto en los siguientes 50 años, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar, ¿no?, cuando menos, entonces vamos a tener, cuando menos va a ser la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1. Entonces tenemos ahí la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 0 es igual a 1. Despejamos esto y vamos a tener entonces, esto va a ser igual a 1 menos, entonces menos la probabilidad de que X sea igual a ahí. Entonces, esta probabilidad de ocurrencia va a ser, hacemos el formato de celda y vamos a tener entonces número, no podemos dejar, bueno, un decimal más acá. Ahí ese sería el valor, o podemos copiarlo acá y podemos expresarlo ahora como porcentaje, ¿no? Como porcentaje. Y con un solo decimal. Entonces, esta sería la probabilidad de ocurrencia, ¿no? De lo mismo, al menos un terremoto, pero en 50 años, ¿no? Al menos un terremoto en 50 años. Bien, entonces vamos a tener ahora, calcular la probabilidad de que no ocurra un gran terremoto, ¿no? Entonces, esa probabilidad va a ser de que no ocurra un gran terremoto dentro de los 50 años, ¿no? Entonces, vamos a tener que eso es lo mismo, la probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces, de que no ocurra ningún terremoto, ¿no? Entonces, va a ser que no exista la probabilidad de ocurrencia del terremoto y eso va a ser entonces el inciso D. Pero ahora estamos viendo para el tiempo de 50 años. Entonces, acá, esa probabilidad de ocurrencia va a ser, acá, ese valor. Entonces, va a ser 0.10, o un 10% va a ser la probabilidad de que no ocurra ningún terremoto, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá. Es la probabilidad de que no ocurra ningún terremoto, lo llevamos, copiamos ahí, y vamos a tener entonces acá
formato de celda, ¿no? Lo vamos a cambiar a porcentaje, solamente con un decimal, bien, y entonces ese sería nuestro valor. Bien, entonces, esas serían las respuestas. Entonces, la probabilidad de tener al menos un terremoto en un tiempo de 22 años es 63.2%, pero la probabilidad de tener al menos un terremoto en un tiempo de 50 años es 89.7%, ¿no? Y eso se debe justamente a esa nueva distribución que hay para un tiempo de 50 años que podemos ver acá en el gráfico, ¿no? Aquí tenemos mayores probabilidades, no están solamente concentradas. Acá el valor de 0, por ejemplo, tiene menos probabilidad. Fíjense acá, el valor de 0 tiene una mayor probabilidad. Acá solamente tiene 10%, acá tiene más de 35%. Entonces, eso está haciendo cambiar las probabilidades que nosotros hemos calculado para un tiempo de 22 y de 50 años. Entonces, la probabilidad de tener al menos uno en un tiempo de 22 años es 63, en cambio para 50 años es 89.7%. La probabilidad de no tener ningún terremoto en un tiempo de 22 años es 36. Y la probabilidad de no tener ningún terremoto en un tiempo de 50 años es solamente 10, porque ahora X igual a 0 ha disminuido su probabilidad de ocurrencia cuando pasamos de 22 a 50 años. Y puede disminuir mucho más todavía si pasamos a un tiempo de 100 años, ¿no? Bien, entonces, esto sería el primer ejercicio que tenemos ahí, ¿no? Bien, vamos a ir entonces a otro ejercicio más que tenemos acá. Bien. Bien, ahora tenemos el evento, la presencia de otro evento raro, que es los huracanes, ¿no? Entonces dice, supóngase que el número X de huracanes observados en la región del Caribe durante los últimos 3 años tiene una distribución de Poisson con un promedio de lambda o de mu igual a 8, ¿no? Entonces hubo 8 huracanes en un tiempo de 3 años. Entonces, acá dice calcular la probabilidad, ¿no? La siguiente probabilidad, la probabilidad de que ocurra a lo más 8 huracanes, ¿no? La probabilidad de que ocurran exactamente 8 huracanes, la probabilidad de que ocurran cuando menos 9 huracanes, la probabilidad de que ocurran 5 y 8 huracanes incluso, la probabilidad de que ocurran a lo más 8 huracanes, pero más de 5, ¿no? Entonces, la probabilidad de que ocurran más de 2 huracanes, hacer gráficas de... Entonces, estas gráficas son la probabilidad bruta y esta es la probabilidad acumulada, ¿no? Bien, entonces acá hacemos lo mismo. ¿Cuál es la variable aleatoria? ¿Cuál es la variable aleatoria discreta? ¿No? Entonces, el número ahora es el número de huracanes. Ahora, el evento raro son la presencia de huracanes, ¿no? Es el número de huracanes en un tiempo dado, ¿no? Entonces, eso es el número de huracanes, bueno, que se ha registrado, que se han observado en una determinada región, ¿no? En una región del Caribe, en este caso. Bien. Ahora, ¿cuál es el parámetro de la distribución? ¿Cuál es el parámetro de la distribución? ¿Cuál es el parámetro de la distribución? Entonces, fíjense acá dice, el parámetro tiene que ser, en este caso, lambda. Lambda es pero un promedio, ¿no? Un promedio. Entonces, vamos a tener entonces el valor de lambda, vamos a sacar el valor de lambda que tenemos ahí. Bueno, esto está tenemos que ir a letras griegas. Bien, ahí va a estar lambda, ¿no? Y podemos copiar, bien. Entonces aquí va a estar lambda, ¿no? Y lambda tiene que ser un promedio, hemos dicho, lambda es el promedio. Entonces vamos a colocar es el promedio. El
evento del evento raro, ¿no? Hemos dicho que es el promedio del evento raro en función a una superficie, en función a un volumen, en función a un tiempo. En este caso es el promedio del evento raro en función a un tiempo. Entonces vamos a ir en función a un tiempo. Bien, entonces lambda, acá que está, vamos a colocar acá lambda. Bueno, esto lo vamos a llevar más allá. Bien, entonces lambda acá va a ser igual, dice. Supóngase que el número, dice, de huracanes observados en la región durante el tiempo de 3 años, entonces el tiempo son 3 años, ¿no? Ha sido en promedio ha habido 8 huracanes, entonces tenemos un promedio 8 huracanes en un tiempo de 3 años, ¿no? Entonces acá nosotros ya tenemos, son 8 huracanes en un tiempo de 3 años, ¿no? Entonces lo mismo vamos a hacer como hicimos con el anterior, ¿no? En el anterior ejercicio. Entonces nosotros vamos a decir acá, ¿no? Y podemos hacerlo al revés para que se entienda mejor. Aquí podemos decir el tiempo acá, ¿no? Entonces nosotros estamos diciendo, si el tiempo es 3 años, ¿no? 3 años, entonces tenemos como promedio 8 huracanes, ¿no? Entonces ahí vamos a colocar, tenemos entonces, si el tiempo es 3 años, tenemos 8 huracanes. Si el tiempo fuera solamente un año, ¿no? Entonces, acá estaríamos hablando entonces de 8 dividido entre 3. Entonces, ya no serían los 8 huracanes. Entonces, para un año sería, acá vamos a dar formato de celda, un número, un decimal, sería 2.7 huracanes en un tiempo de un año, ¿no? Si nosotros tuviéramos acá 10 años, entonces eso sería, entonces acá tendríamos, ¿no? Eso sería 2.7, ¿no? 2.7 huracanes, que son en un año, multiplicado por 10. Entonces tendríamos acá un promedio, lo mismo que acá hicimos, bien, de 26.7 huracanes en un tiempo de 10 años. Entonces, fíjense acá, esta tablita es importante, acá, porque nos está diciendo la relación que hay entre lambda, ¿no? Primeramente, en función al tiempo que nos da la pregunta, que son 3 años, ¿no? Tenemos 8 huracanes en promedio, un tiempo de 3 años, pero a partir de eso podemos extrapolar ese valor para un año, que sería 2.7, para 10 años, que sería 26.7, y así podemos hacer para 5 años, para el tiempo que nosotros queramos. Pero ¿de dónde ha partido todo eso? De un promedio, de una relación que hay del número de veces que ha ocurrido el huracán, que han sido 8, en un tiempo de 3 años, ¿no? Bien, entonces ha habido, como promedio, entonces tenemos ahí, ¿no? Bien, entonces ahora, ¿no? Como ya tenemos entonces el valor, acá vamos a ver, ¿no? Un promedio de 8, hemos dicho 8 durante los últimos 3 años, ¿no? Está bien. Bien, entonces, ahora vamos a calcular las probabilidades de ocurrencia, ¿no? Entonces, ahora nos vamos acá, pero esas probabilidades de ocurrencia, bien, lo vamos a cortar, ya no lo necesitamos, ¿no? Bien, entonces vamos a tener acá X, la probabilidad de que X sea igual a X, que sería la probabilidad bruta, la probabilidad acumulada. Bien, a ver, vamos a ver qué pasó ahí. Esto tiene que ser menor o igual. Ahora sí. Entonces tenemos las probabilidades y vamos a hacer lo mismo de 0, 1, 2, 3, 4, hasta 15, ¿no?
Entonces nos vamos acá y vamos haciendo esto hasta 15. Ahí está hasta 15. Bien. Y entonces vamos a hacer el cálculo en esta tablita de acá. Bien. Entonces ahí tendríamos, ¿no? La probabilidad de que ocurran, dice, a lo más 8 huracanes. Cuando nos pide así, como acá nos está pidiendo, eso es que está hablando de un tiempo de 3 años, porque ese es el valor de Poisson que tenemos, ¿no? El promedio, ¿no? El promedio son 8 huracanes, ¿no? En un tiempo de 3 años, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a calcular esas probabilidades y entonces decimos igual Poisson.dist, ¿no? Y entonces aquí vamos a tener primeramente para 0, para 1, etcétera. La media es 8, la media es 8. Y nos está pidiendo que quiere que sea acumulado. No, solamente queremos la probabilidad bruta ahí. Pero antes, como este es un parámetro, lo tenemos que congelar con FNF4, queda congelado. Bien. Y entonces ahora tenemos ahí esa probabilidad, ¿no? Sumamente bajísima de que no ocurra ningún huracán. Y eso se debe a que el número, el promedio es de 8 huracanes en un tiempo de 3 años, ¿no? Entonces vamos a tener acá las probabilidades, ¿no? Las probabilidades de ocurrencia. Y tenemos ahora acá lo mismo, pero el acumulado, Poisson.dist. ¿Para qué valor? Para el 0. ¿Cuál es el promedio de un tiempo de 3 años? Son 8 huracanes. Entonces, eso lo vamos a congelar, ¿no? Y aquí sí queremos que sea acumulado, por lo tanto decimos verdadero. Bien. Y ahora lo vamos a rellenar para todos los demás. Bien, estos serían entonces los valores, ¿no? Todos los valores que tenemos ahí disponibles. Bien, ahora acá vamos a graficar. Insertamos, graficamos ahora, ¿no? Y aquí vamos a tener entonces nuestro gráfico, ¿no? Nuevamente vamos a colocar acá, seleccionar datos. Acá tenemos que editar que vayan los valores de 0 hasta 15, ¿no? Luego vamos a quitar X, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo estarán las probabilidades. Entonces, para que podamos visualizar mejor estas probabilidades, esto lo vamos a llevar al otro eje. Damos formato y lo llevamos al eje secundario, ¿no? Además de eso, vamos a cambiar el tipo de gráfico. Entonces, vamos a tener ahí, ya tenemos eso. Bien. Ahora tenemos acá, bueno, aquí tenemos esto que darle en dos, en este caso, por ejemplo, en 2 decimales, y eso varía justamente por la escala. Entonces aquí tiene que haber 2 decimales, le damos número. 2 decimales está bien. Bien, y en este otro eje solamente un decimal. Bien, entonces aquí tenemos nuevamente el número, un decimal. Bien, entonces, ¿qué más tenemos acá que agregar? Tenemos que agregar los títulos de los ejes. Y entonces esto sería el número de huracanes. Número de huracanes en un tiempo de 3 años, ¿no? Bueno, y aquí vamos a tener lo mismo que hicimos, probabilidad bruta, sería la probabilidad bruta, y aquí tendríamos también la probabilidad acumulada. Y un error, a ver, ¿dónde está el error acumulado? Bien, entonces ahí tenemos la probabilidad bruta y la probabilidad acumulada, ¿no? Y entonces acá tendríamos, ¿no? Acá tendríamos entonces, ¿no? Estas serían las probabilidades, ¿no? Cálculo o probabilidades, podemos decir, probabilidades, ¿no?
para el número de huracanes en un tiempo de 3 años, ¿no? Entonces ahí tenemos las probabilidades para el número de huracanes en un tiempo de 3 años. Bien, ahora fíjense, si nosotros nos fijamos ahora, los valores están más concentrados, ¿no? Para valores de 7 y 8, fíjense, para X igual de que haya 7 huracanes u 8 huracanes, entonces ahí las probabilidades son sumamente altas. Entonces eso significa que este lugar es un lugar que está muy propenso a este evento, que es la presencia de huracanes. Entonces, podemos ver que acá las mayores probabilidades están concentradas para valores de ocurrencia X igual a 6, X igual a 7, X igual a 8 y X igual a 9, ¿no? Entonces, esas son las mayores probabilidades de ocurrencia. Bien, entonces ahora vamos a ir respondiendo a los incisos, ¿no? Eso lo podemos hacer, esto lo podemos bajar un poco más. Ahí. Bien, entonces acá, A, la probabilidad de que ocurra a lo más. Cuando dice a lo más, esto también es importante, ¿no? A lo más quiere decir a lo sumo, ¿no? Entonces, esto es importante. Cuando dice la probabilidad de que ocurra a lo más 8 huracanes, entonces eso va a ser, denotándolo, la probabilidad de que X sea menor o igual a 8. Menor o igual a 8. Entonces vamos a tener acá, eso es menor o igual a 8. Menor o igual a 8, ¿no? Entonces acá, cuando es menor o igual, es directo el cálculo, porque aquí tenemos la probabilidad de que sea X menor o igual a 0, etc. Entonces acá, la probabilidad de que ocurra a lo sumo o a lo más 8 huracanes, entonces va a ser, aquí tenemos a lo sumo 5, 6, a lo sumo 7, a lo sumo 8. Esa sería entonces la probabilidad. Entonces, ese sería el primer inciso. Entonces le damos número, no podemos colocarle 3 decimales, ¿no? Copiamos, lo pegamos y ahora vamos a tener, a ver qué ha pasado acá. Ah, está bien. Entonces, esto tenemos que ir acá, lo tenemos que pegar, pero como número. Bien, y ahora le damos acá, le vamos a dar formato de celda y queremos que esté como porcentaje con un solo decimal. Entonces, este sería su probabilidad, 59.3% es la probabilidad de que tengamos, ¿no? A lo sumo 8 huracanes, ¿no? Bien, ese sería el inciso A. El inciso B, la probabilidad de que ocurran exactamente 8 huracanes. Entonces vamos a tener la probabilidad de que X sea igual a 8, ¿no? Entonces, eso va a ser igual, también directo. Vamos a tener acá la probabilidad de que X sea igual a 3, de 4, igual a 6, igual a 7, igual a 8. Entonces, esta sería su probabilidad, ¿no? Acá podemos ver, sí, esa está bien. Entonces, vamos a ver que esto sería, entonces le damos la celda acá, número 3 decimales. Bien, copiamos, lo pegamos acá. Y después de eso le vamos a dar de que nos presente como porcentaje y con solamente un decimal. Bien, entonces ahí tendríamos 14%. Esa sería entonces la probabilidad de tener exactamente 8 huracanes en un tiempo de 3 años. Entonces sería 14%, ¿no? 14%. Ahora nos vamos al inciso C. El inciso C nos dice la probabilidad de que ocurra cuando menos, ahora fíjense, está diciendo cuando menos 9 huracanes, y cuando está diciendo cuando menos tiene que ser mayor o igual. Entonces aquí tenemos X, y entonces vamos a insertar mayor, ahora mayor o igual a 9. Y cerramos. Entonces C, la probabilidad de que ocurra cuando menos 9 huracanes, ¿no? Y eso también lo vamos a llevar acá, ¿no? Cuando menos 9 huracanes, fíjense acá está el valor de 9, va a ser 9 o mayor a 9, entonces se va a hacer todo lo que estoy en acá, estamos coloreando,
Bien. Y lo que resta va a ser lo que vamos a colorear con otro color, y que sería entonces, en este caso, eso que está ahí. Entonces vamos a decir nosotros que la probabilidad de que X sea mayor o igual a 9, más la probabilidad de que X, ahora lo que está en azul, sería la probabilidad de que X sea menor o igual a 8. Menor o igual a 8, entonces vamos a insertar el símbolo menor o igual a 8. Menor o igual a 8. Y entonces vamos a tener que eso es igual a 1, ¿no? Eso es igual a 1. Y por lo tanto, despejando de acá, vamos a tener que la probabilidad de que X sea al menos, de que haya al menos 9 huracanes, va a ser a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 8. Y entonces ahí tenemos esa relación, y por lo tanto ahora vamos a decir eso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 8. Entonces menor, aquí tenemos menor o igual a 5, ahí tenemos menor o igual a 8. Entonces esa es la probabilidad de que ocurra al menos 9 huracanes. Entonces vamos a tener formato de celda, número 3 decimales. Bien, copiamos esto acá y entonces lo pegamos y lo colocamos ahora como que nos dé como porcentaje. Bien, entonces sería 40.7%. Esa sería entonces la respuesta para ese inciso, ¿no? Bien, entonces acá vamos a bajarnos un poco más con el gráfico. Y acá tenemos ahora el inciso D. El inciso D dice la probabilidad de que ocurran entre 5 y 8 huracanes inclusive o incluso, ¿no? 5 y 8 huracanes. Entonces vamos a tener de probabilidad de que 5 entonces hasta 8, ¿no? Entonces acá vamos a tener de que X sea mayor o igual a 5, pero menor o igual a 8. Bien, entonces, esto de acá entonces va a ser igual acá. Entonces, eso va a ser igual. Entonces, vamos a tener que eso va a ser igual a la probabilidad de que X sea igual a 5 más la probabilidad de que X sea igual a 6 más la probabilidad de que X sea igual a 7 y más la probabilidad de que X sea igual a 8. Bien, entonces, eso sería igual, ¿no? De entre 5 y 8. Entonces, eso va a ser igual a la suma, ¿no? De los valores desde 5 hasta 8. Entonces, nos vamos acá. Es el valor de 5, más 6, más 7, más 8. Entonces, acá vamos a tener esa probabilidad. Entonces, vamos a tener una probabilidad que es 49.3%. Entonces, acá vamos a colocar número. Hemos dicho 3. Bien. Copiamos, pegamos. Cambiamos de formato de celda. Colocamos este porcentaje, un decimal y aceptar. Bien, entonces 49.3% es entonces la respuesta a ese inciso, ¿no? Bien, bajamos nuevamente. Ahora nos vamos al inciso E, ¿no? El inciso E. El inciso E dice la probabilidad de que ocurran entre 5 y 8 huracanes excluso o exclusivo, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que va a ser probabilidad de que 5, ¿no? Pero aquí va a ser simplemente, vamos a ver cuál es la diferencia. Acá solamente tenemos que colocar, bueno, acá no necesitamos eso, simplemente colocar acá
8. Ahora, estos son intervalos abiertos, no son intervalos cerrados. Cuando dice incluso en el inciso D es intervalo cerrado, pero cuando dice excluso, como está en el inciso E, es un intervalo abierto, ¿no? Entonces, dice la probabilidad de que X sea mayor a 5, pero menor a 8. Entonces, ¿quiénes van a ser? Aquí vamos a colocar eso. ¿Quiénes van a cumplir esa condición? Entonces, esto va a ser igual, esto va a ser igual. Primeramente, la probabilidad de que X dice mayor a 5. ¿Cuál va a ser mayor a 5? El 6. ¿No? El 6. Más la probabilidad ahora de que X sea igual a 7. ¿No? Y como estamos diciendo ahora de que sea X mayor a 5, va a empezar en 6, pero menor a 8. ¿Y cuál va a ser el menor a 8? El 7. Entonces, simplemente es esa suma de esas dos probabilidades. Entonces, vamos a tener que eso es igual a suma de los valores de 6 y 7. Entonces, nos vamos acá. Esa es la probabilidad de 6 más la probabilidad de 7. Entonces, tenemos que nuestra probabilidad es un 26 punto. Entonces, le vamos a dar acá. Aceptamos. Bueno, hemos colocado, creo, otro formato. Tenemos que volver, formato de celda, número, y acá tres decimales. Bien, eso lo copiamos, acá lo pegamos, y después le vamos a colocar formato de celda, porcentaje y un decimal. Bien, entonces, nuestra respuesta es 26.2%. Bien, nos vamos al inciso F. El inciso F dice la probabilidad de que ocurra a lo más, eso quiere decir a lo sumo 8 huracanes, a lo sumo, pero más de 5. Entonces, a ver, acá, por ejemplo, tenemos un intervalo cerrado que sería menor o igual a 8, pero tenemos además un intervalo abierto cuando dice más de 6, ¿no? Más de 5, mejor dicho. Entonces, acá vamos a tener que esa probabilidad sería, aquí vamos a colocar la probabilidad, ¿no? De que X sea 5, ¿no? X de que sea mayor a 5, ¿no? Pero menor o igual, a 8. Entonces analicemos nuevamente. Dice de que ocurra a lo sumo 8 huracanes, o sea, menor o igual a 8 huracanes, está bien. Pero más de 5. Pero X es mayor a 5, está bien. Ahora, ¿quiénes van a ingresar en esto? Entonces, vamos a irnos acá. Vamos a copiar. Entonces, ¿qué probabilidades van a ingresar acá? Entonces, van a ingresar primeramente, esto va a ser igual. Si estamos diciendo mayor a 5, entonces no va a ingresar el 5. Y por lo tanto, va a ser la probabilidad de que X sea igual a 6, ¿no? Más la probabilidad de que X sea igual a 7, ¿no? Y acá ingresa el 8 porque dice menor o igual a 8. Entonces tiene que ser más la probabilidad de que X sea igual a 8, ¿no? Entonces esa es la respuesta. Y por lo tanto, entonces esto va a ser una suma, ¿no? Una suma de 6, 7 y 8. Entonces vamos a irnos acá. Y 6. Este es para 6, 7 y 8. Entonces, la probabilidad es 40.1. Entonces, vamos a ir formato de celda. Colocamos ahí ese valor. Lo copiamos y lo pegamos acá, ¿no? Entonces, va a quedar pegado. Y le damos formato de celda nuevamente que esté en porcentaje con un solo decimal. Y entonces, nuestra respuesta es que la probabilidad es 40.1%, ¿no? Nos vamos a EG. La probabilidad de que ocurra más de 2 huracanes, más de 2, ¿no? La probabilidad de que ocurra más de 2 huracanes. ¿Y eso qué sería entonces? Ahí, la probabilidad de que ocurra más de 2 huracanes, bueno, esto vamos a poner
Acá vamos a colocar esto más abajo. Ahí está bien. Bien. G. La probabilidad de que X sea mayor ahora. Mayor a 2. ¿No? Entonces, es lo que nos está diciendo ahí, de que ocurra más de 2 huracanes, entonces mayor a 2. Entonces, ¿quiénes van a ser? Nuevamente vamos a ir acá. Ahora vamos a ver qué pasó. Bien, entonces nuevamente nos vamos acá. Bien, a ver qué ha pasado. ¿Hay un problema? Ya está bien, ahora. Bien, entonces ahora tenemos acá mayor a 2, mayor a 2. ¿Quiénes van a ser los mayor a 2? Van a empezar entre 3, ¿no? Van a ser todos estos que están acá, ¿no? Todos esos que nosotros estamos coloreando son mayor a 3, mayor a 2. Entonces vamos a colorear acá y lo vamos a dejar ahí con este color, ¿no? Entonces, fíjense, los que están con amarillo, ¿no? Son la probabilidad de que X sea mayor a 2, ¿no? Entonces, pero este amarillo también podemos representar como X que fuera mayor o igual a 3, es lo mismo. Entonces, acá vamos a tener esa relación justamente ahí, de que la probabilidad, acá, primeramente vamos a decir entonces, copiamos esto acá, ¿no? Y decimos que la probabilidad de que X sea mayor a 2 es igual a la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3. Es lo mismo. Mayor o igual a 3, ¿no? Entonces vamos a tener eso ahí como una relación importante. Bien, entonces, por lo tanto, ahora nosotros vamos a decir todo ese valor que está amarillo es la probabilidad de que sea mayor o igual a 3 y esto es menor o igual a 2. Entonces vamos a tener ahora, ¿no? Que la probabilidad, aquí lo vamos a copiar, la probabilidad de que X sea mayor, ¿no? Mayor o igual a 3, ¿no? Que sería lo amarillo, ¿no? Más la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, menor o igual a 2, menor o igual a 2, entonces eso va a ser igual a 1. Eso es igual a 1, ¿no? Entonces, eso es igual a 1, ¿no? Porque es como son dos lugares simplemente, uno de azul y otro de amarillo, y los dos nos tienen que dar 1. Eso es por una propiedad de las funciones de densidad de probabilidades. Bien, ahora despejamos de acá, vamos a copiar. Y entonces vamos a sacar este valor, ¿no? Y vamos a decir, por lo tanto, acá, ese va a ser 1 menos la probabilidad, despejando entonces tenemos la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3, es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Nos vamos acá y eso es igual. 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, ¿dónde lo tenemos acá? Menor o igual a 1, menor o igual a 2. Entonces, esa es nuestra probabilidad. Esto entonces, formato de celda, colocamos número, 3 decimales. Entonces, la probabilidad de tener más de 2 terremotos en ese lugar, tiene una probabilidad sumamente alta, que sería en este caso, nosotros lo pegamos acá, vamos a tener que eso sería entonces 98.6%, ¿no? 98.6%, ahí tenemos. Entonces, esa sería la respuesta para este inciso. Bien. Bueno, y hay el siguiente inciso que dice hacer las gráficas de la probabilidad, esta es la probabilidad bruta y la probabilidad acumulada en función de X. Bueno, ese gráfico ya lo hemos realizado, sería el que nosotros estamos visualizando en este momento, donde podemos ver cómo se distribuyen las probabilidades para este ejercicio. Bien, entonces, esta sería la manera en que tenemos que resolver los ejercicios de distribución de Poisson. Las probabilidades de ocurrencia, no nos olvidemos que lambda, el valor de lambda, el promedio puede estar dado en función a un tiempo, pero nos podían preguntar en función a otro tiempo, entonces tenemos que convertir nuestro valor de lambda. Bien, entonces vamos a dejar ahí de compartir. Detenemos la grabación.